Bien, vamos a comenzar entonces eh, la charla taller de hoy día. Vamos a hablar sobre los derechos humanos en la fe, el respeto a la dignidad con la que Dios nos ha creado. Agradezco la participación de ustedes. Esto me anima a seguir realizando más videos, más charlas, más talleres. Y agradezco también a todos los nuevos suscriptores de mi canal de YouTube, que me ayuda mucho, ir aumentando poco a poco, y a ustedes también para que reciban oportunamente información sobre los temas que estoy tratando. Y el tema de hoy día es un tema muy especial. Yo había hecho otra charla taller que se llama Los derechos humanos de los cristianos, que es muy similar a lo que voy a hablar ahora. Pero ya que me han pedido que hable sobre este tema, lo volveremos a tocar y lo dejaremos grabado en mi canal de YouTube para verlo en cualquier otro momento, y también para compartir. Yo creo que es bueno compartir estas charlas, estos talleres, para que llegue a más personas. Porque en nuestra fe lo que estamos tratando de hacer es conquistar más almas para Cristo. Y eso es una tarea que tenemos que hacer. Bien, damos inicio entonces. Hoy se escucha mucho hablar de los derechos humanos, pero como si esto fuera un planteamiento ideológico de un solo sector de la sociedad. Y no es así. Y no todos los que hablan de derechos humanos tienen moral para hacerlo, en especial por su ideología de cómo conciben, cómo entienden, cómo ven la sociedad. Esto es contrario a cómo ven los derechos humanos los hombres de fe. Para todo el mundo cristiano, el respeto a la vida es parte de su doctrina. Es parte de su doctrina el respeto a la moral cristiana. Y este tema de los derechos humanos, de lo que hoy día mucho se habla y se escucha, es universal y algo muy importante para los católicos, para el cristianismo en general. Y yo creo que esto nos une a todos los que seguimos a Cristo. El Papa Juan Pablo II consideraba imposible una auténtica vida democrática, una auténtica democracia, sin la existencia de tales derechos humanos. Al respecto, recuerdo que hizo referencia en la encíclica Centesimus Annus del año 1991. Ahí Juan Pablo II enumera, entre otros derechos humanos muy importantes para los hombres de fe, el derecho a la vida, del que forma parte integrante el Hijo, a crecer bajo el corazón de la madre, después de haber sido concebido
y el derecho a participar en el trabajo para valorar los bienes de la tierra y recabar el sustento propio. También cabe destacar la defensa de la libertad religiosa y el diálogo interreligioso, de ahí que sea un papa muy ecuménico en este aspecto, así como su defensa del derecho a la paz. Según Pablo II, hoy San Pablo II, el remedio contra la guerra es el imperio de la justicia. Y también recuerdo que el 18 de abril del año 2008 fue algo muy importante. El Papa Benedicto XVI da un brillante discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la ONU, sobre los derechos humanos. Derechos humanos que sirven como garantía, como decía Benedicto XVI, para salvaguardia de la dignidad humana, y expone, por tanto, los derechos humanos han de ser respetados como expresión de justicia. En esta charla taller, como católico y con mucho respeto a todos los hombres de fe, voy a exponer sobre el sentido de los derechos humanos para los cristianos, y espero que esto sirva para también a veces tener un diálogo interreligioso que se necesita para trabajar por el respeto de la vida humana. Voy a utilizar como referencia en mis planteamientos algunos párrafos que he tomado de las Sagradas Escrituras, de la Sagrada Biblia de Jerusalén. Algunos los voy a leer. Y entonces, dividido en 5 puntos esta charla, este taller. El primer punto sería una constante lucha por la justicia y la plena equidad. A través de las Sagradas Escrituras comprendemos cómo Dios se manifiesta como el Dios que es amor. Nos enseña el evangelista Juan, y nos lo dice en Juan 1, 4, 7, 8. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Un Dios que defiende y se preocupa tanto del hombre pobre como el del oprimido, y digo también abiertamente como el del oprimido por una ideología, del hombre marginado, del enfermo y del que le han robado la libertad. Y todo aquel que va en contra de esta causa también va en contra de la causa de Dios. La palabra de Dios en las Escrituras nos lo muestran con gran claridad. Por ejemplo, escuchemos al profeta Isaías, Isaías 1, 15, 17. Isaías en las Sagradas Escrituras escribe: y al extender ustedes las palmas de las manos, me tapo los ojos por no verlas, aunque frecuentemente la plegaria ya no oigo. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quítense su fechoría de delante de mi vista. Desistan de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen lo justo. Den sus derechos al oprimido. Hagan justicia al huérfano. Defiendan la viuda. Como dije, Isaías 1, 15, 17. Me parece
este fragmento una profunda sentencia para que sea oído en estos tiempos por regímenes políticos actuales que oprimen a su población. No obstante, como católico y para cualquier cristiano, la reflexión sobre los derechos humanos tenemos que hacerla a la luz de las enseñanzas y el mensaje de Cristo. En él Dios se nos reveló definitivamente. Como dice San Pablo en Colosenses, Él es imagen de Dios invisible. Colosenses 1:15. En su tiempo oportuno, Dios nos envió a su Hijo único para iluminar a los que habitan en las tinieblas y en sombras de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Nos dice un fragmento de Lucas, en Lucas 1:79. Y para anunciarnos la buena noticia de los evangelios. Es así como los evangelios de nuestro Señor Jesucristo son la más perfecta declaración del amor entre los hombres y conllevan el llamado de la paz y la buena convivencia entre todos los hijos de Dios. Es así como cristianos estamos invitados por Jesús a participar en una constante lucha por la justicia y la plena equidad. Si deseamos ser reconocidos por discípulos de Cristo, tenemos que amarnos unos a otros, como nos relata el evangelista Juan. Juan 3:35 se puede confrontar. Segundo aspecto, Dios nos ha creado con dignidad. Jesús nos ha enseñado que Dios nos ha dado dignidad. Esto nos obliga a velar por todos los hermanos para que sean aceptados y respetados como seres humanos. Dice el evangelista Juan, si alguno dice ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues ¿quién no ama a su hermano y a quien ve? No puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Juan 1:4-20. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es, fue creado moreno, blanco, pálido, rosado, negro, rubio, alto, bajo, gordo, flaco. Es decir, todos infinitamente iguales a los ojos de Dios. En otras palabras, Dios ha creado una humanidad multirracial como seres humanos, individuos de una comunidad humana de diferentes sexos. Nos ha creado hombre y mujer, pero de igual corazón. Entonces el amor a Dios y a nuestro prójimo, precepto básico fundamental, se basa en mirar a todos los hombres con los mismos ojos de igualdad con que nos mira Dios. Que quiere una sociedad donde todos tengan conciencia del respeto a los derechos humanos, como lo han pedido el Papa Juan Pablo II, que le he comentado hace un poco rato, Benedicto XVI, del mismo modo las enseñanzas que nos vinieron del Papa Juan XXIII, del Concilio Vaticano II, del Papa Pablo VI, que han ofrecido amplias indicaciones acerca de la concepción de los derechos humanos. Y no quiero dejar de lado que el Papa Francisco nos ha dicho que el compromiso por los derechos humanos no se acaba nunca. Es así que confiamos que hemos sido creados a imagen de Dios para ser iguales. Entonces tenemos que considerarnos iguales y no somos distintos, sabiendo
que todos somos iguales para Dios. Entonces demos gracias a Dios por habernos creado con dignidad. La mejor forma de agradecer es el reconocimiento pleno y absoluto que nuestra vida debe ser coherente con la verdad y la justicia, la que hemos de tener y practicar para ser constructores del reino de los cielos. Esto nos debe llevar a conllevar un espíritu solidario con los que están cautivos de una concepción ideológica, política o de género, sin temor, hacerles ver hacia dónde les conduce su ideología y cómo son elementos de fractura de la sociedad, de fractura de la paz digna en la cual debemos vivir. Sí, estoy hablando en contra de unas ciertas ideologías, incluso la ideología de género, que para mi punto de vista fractura la sociedad y fractura la paz en la familia. Tercer punto, no dejarse tentar por la permisividad y la complicidad de aceptar la maldad y callarse frente a ella. Es así, y reconociendo todas las dificultades que nos pone la sociedad actual para la creación de una sociedad que respete a plenitud los derechos de dignidad como seres humanos, como católicos, como cristianos, como hombres de fe, no debemos escatimar esfuerzos para trabajar y defender sin temor ni temblor con nuestra voz, con nuestras palabras orales y escritas, los derechos que les corresponden a la naturaleza de los hombres como hermanos nuestros e hijos de Dios desde el mismo día de la concepción. Nosotros como hombres de fe siempre tenemos presente que la vida del ser humano viene de Dios, que es además don de Dios, es imagen de Dios, es participación de la vida de Dios. Reconocemos que Dios es dueño de la vida y a nosotros no nos corresponde disponer de la vida de nadie. En Job, profeta Job 12, 9, 10, nos viene este bello versículo. ¿Quién ignora que la mano de Dios ha hecho esto? El que tiene en su mano el alma de todo ser viviente y el soplo de toda vida humana. Es decir, nuestra tarea es acercarnos a nuestros hermanos para que acordemos subir a lo alto del monte para ver la honra y la gloria de Dios por un camino de paz, por un camino de alegría, para que la esperanza en la gracia de Dios sea una fuerza viva que nos haga fortalecer nuestra fe, nuestro amor por la vida, comprometidos con los derechos humanos, es decir, también valorando la persona humana y así reconociendo que le otorgamos la misma importancia y el valor que tienen los hombres para los ojos de Dios en todos los momentos de su vida, desde la concepción, desde su vida infantil, adolescente, juvenil, adulta, madura y de los últimos días en cual le corresponda vivir aquí. Tenemos la convicción de que Dios aquí, allá y en todo lugar, porque para Él no existen ni las fronteras ni las naciones, solo somos pueblo que vivimos en distintas partes. Y en todos los lugares del mundo nos corresponde vivir con espíritu de fidelidad a Dios y con responsabilidad ante su pueblo. Hombres de todo el mundo con el derecho de vivir en la tierra que nos vio nacer y no tener que huir de nuestra tierra por falta de libertad, no tener que ir a emigrar a lugares desconocidos por alguna imposición filosófica del concepto de la vida, o por la falta de comida, de paz, o porque nos quieren obligar
a aceptar ideologías que van en contra de la libertad de pensar y decidir mi fe. A pesar de todo, estamos conscientes de que vivimos con mucha flaqueza y a veces nos sentimos impotentes e incapaces de hacer que el hombre viva como Dios desea que se comporten sus hijos. Así es como con mucha pena observamos cómo sufren tantos hijos de Dios que padecen distintas violencias y discriminaciones y se sienten necesitados de emigrar de sus lugares de vida. Pero lo peor es cuando presenciamos la crueldad y la complicidad de los sistemas políticos que, amparados por una suerte de autoridad, cometen y promueven formas de vidas irreverentes a las esperadas por el Señor. Frente a esto, el cristiano, el católico, el hombre de fe, debe ser absolutamente consecuente con lo enseñado por Jesús. Es decir, no dejarse tentar por la permisividad y la complicidad de aceptar la maldad y no callarse ante ella. Frente a esta debilidad le pedimos a Dios que nos dé toda su fuerza para ser capaces en todo evento trabajar por el respeto de la dignidad humana y que nuestras autoridades, especialmente en la fe, sin temor ni temblor, se dediquen también a defender el respeto de la dignidad humana. Cuarto punto que quiero tratar. Son muchas y variadas formas de no respetar los derechos de los hombres. Escuchemos al profeta Miqueas. Miqueas 3:1-4. Escuchen ahora, gobernantes, dice. ¿Acaso no corresponde a ustedes saber lo que es la justicia? En cambio, odian el bien, llaman el mal. Despellejan a mi pueblo y le dejan los huesos pelados. Se comen vivo a mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos. Lo tratan como si fuera carne para la olla. Un día llamarán ustedes al Señor, pero Él no le contestará. En aquel tiempo se esconderá de ustedes por las maldades que han cometido con mi pueblo. Miqueas 3:1-4. La complicidad a favor de la discriminación, la violencia racial, el abuso contra las minorías étnicas, el hacer la vista gorda frente al hombre que sufre, es una actitud en contra de Dios, en contra de su morada. Es decir, no deja de ser otra cosa que un gravísimo pecado. Del mismo modo, es una falta contra nuestro buen Dios, nuestro buen Padre, no hacer nada por evitar el sufrimiento de sus hijos, porque cuando estamos impedidos de actuar, nada nos impide orar, y no hacerlo también es una falta. Es pecar de desidia, mejor dicho. Son muchas y variadas formas de no respetar los derechos humanos. Como una sociedad con sueldos de miseria y con gobernantes que les gusta vivir magníficamente a costa de su país, en una sociedad donde existe la usura, una sociedad donde se explota a los niños, el promover matar a un niño que está por nacer en el vientre materno, el comercio sexual, el no dar vivienda digna, el negar el derecho al trabajo, no proporcionar salud al enfermo, no permitir la buena alimentación, no trabajar por mejorar la vida, los atentados terroristas, la falta de libertad de expresión, la cárcel de conciencia, la disminución de la libertad, la negación de la justicia, el no permitir la libertad religiosa, negar la cultura, el idioma, la tradición,
el establecimiento de regímenes políticos con ideales autoritarios y con ideologías materialistas, con ideologías de género, el uso de la fuerza y cualquier pretexto para negar que el hombre viva en paz, que el Señor Jesús la paz que el Señor Jesús nos dejó. Recordemos, os dejo mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. No se turbe nuestro corazón, ni sea cobarde. Juan 14, 27. Y el último punto, comprometámonos a respetar plenamente los derechos humanos. Los valores enseñados por Jesús en los evangelios son superiores a todo principio que se quiera establecer para la vida de los hombres. Entonces, para cualquier forma de vida debemos supeditarlas a las enseñanzas de Jesús. Ese es el primer consentimiento a los principios de la ética y la moral del mundo. En otras palabras, el cristiano, el católico, el hombre de fe, no es ambiguo y es un eterno luchador por la paz. Así se lo oí muchas veces a Juan Pablo II. Es un eterno luchador por la paz. La fraternidad y el amor entre los hombres, es decir, es trabajador de la construcción del reino de los cielos, por tanto leal y fiel a Dios. Por tanto, son de nuestra responsabilidad los derechos humanos. Así es como nos corresponde exigir su respeto. Además, trabajar por ello, para que nuestra sociedad no se corrompa y viva en paz. También es de nuestra responsabilidad que no exista la impunidad por violaciones que se cometan como algo esencial para que se haga justicia, haya perdón y exista la reconciliación y vuelva la paz en el corazón de los hombres. La paz debe ser siempre justa y verdadera. También es nuestra responsabilidad evitar la existencia de conflictos, guerras, los que llevan a un inmedible sufrimiento en las naciones, al desprecio por la vida, a la falta de respeto por las etnias, a las luchas religiosas y al sometimiento de los pueblos a potencias superiores o de grupos de poder de carácter y filosofía e ideología del terror. Hay mucha ideología del terror hoy día también que no respeta los derechos humanos. Los cristianos, los hombres de fe, los católicos, los que creemos en Dios, debemos tener la gran convicción de que todos los seres humanos han sido creados a imagen de Dios. Por tanto, todos ellos merecen los mismos derechos. Hombres y mujeres, adultos y niños, sanos, enfermos, discapacitados físicos o mentales. Todos necesitan la protección y el cuidado que les corresponde a la dignidad de la creación. Si nuestro prójimo sufre, nosotros sentimos dolor. Esta es nuestra responsabilidad. Una vida como nos enseña Jesús. Una vida como se indica en los evangelios. Todos los hombres somos iguales a los ojos de Dios, que no hace acepción de persona. Es así, como cristianos, como hombres de fe, como creyentes, comprometámonos a respetar plenamente los derechos humanos. Eso también es respetar y ser fieles a nuestra fe. Y cuando estos no se respeten, sin temor y sin temblor, tenemos que defender
la dignidad de los hombres. Tenemos que defender la dignidad de la vida. Desde el minuto de la concepción hasta el último día nuestro aquí en la tierra. Bien, esto es lo que les tenía preparado como los derechos humanos, en la fe, el respeto a la dignidad con lo que Dios nos ha creado. Muchas gracias por su atención y nuevamente los invito a que se suscriban en mi canal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que Dios nos bendiga a todos. Muy buenos días.